Se escuchan los pájaros, pero de fondo como en el cielo retumbando, no sé. Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y nuestro tema de hoy no es una película de ficción, es una realidad que está próxima por realizarse. Nuestro tema de hoy es la desaparición de los cristianos de toda la tierra, el arrebatamiento del Señor. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia. El término viene de una palabra latina que significa llevar, quitar. Sin embargo, el concepto de arrebatamiento es claramente señalado en la Escritura. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el período de la tribulación. El arrebatamiento se describe primeramente en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo nos revela un misterio en 1 Corintios 15, 50 al 54. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados, y después partirá de la tierra con aquellos creyentes que estén aún vivos, a quienes también les serán dados cuerpos glorificados. El arrebatamiento implica una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él.
Así lo dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El arrebatamiento se debe distinguir de la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para encontrarnos en el aire. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la segunda venida de Cristo desciende hasta la tierra para pararse en el Monte de los Olivos, resultado de un gran terremoto seguido de una derrota de los enemigos de Dios. Zacarías 14:3-4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. La doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento, por lo que Pablo la llama un misterio ahora revelado. En 1 Corintios 15:51-52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos anhelar, esperar. Finalmente estaremos libres de pecado. Estaremos para siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Existe mucho debate sobre el significado y alcance del arrebatamiento, pero esta no es la intención de Dios. El arrebatamiento debe ser una doctrina consoladora, llena de esperanza. Dios quiere que al considerar el arrebatamiento nos animemos unos a otros con estas palabras de Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia fue declarada oficial por las Asambleas de Dios el 14 de agosto de 1979 por el Presbiterio General del Concilio General de las Asambleas de Dios. Declaración de verdades fundamentales de las Asambleas de Dios. Romanos 8:23. Dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 15:51-52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Jesús advirtió a sus discípulos que debían estar constantemente preparados, velando, orando, estando pendientes de que Cristo volvería. Mateo 24:42-51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:1-13. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntándose con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Marcos 13:37. «Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad». Lucas 12:37. «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando». La era actual terminará con su venida. Mateo 24:3. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». La garantía de su venida es una verdad con la que él consoló a sus seguidores antes de su muerte. Juan 14:2 y 3. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». La segunda venida de Cristo será literal, física, visible. Las epístolas del Nuevo Testamento enseñan que Jesús regresará. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El Señor enfatiza que la venida acontecerá repentinamente y sin previo aviso, que los creyentes deben estar siempre en un estado de preparación continua. El rapto de los creyentes vendrá. Una comparación de los pasajes de las Escrituras relacionadas con la segunda venida muestra que algunos hablan de un acontecimiento visible a toda la humanidad que implica el juicio de los pecadores. Otros describen una venida conocida solo por los creyentes y que resalta en su redención de la tierra. Cuando Cristo levanta a su verdadera iglesia y a sus miembros a un reino más allá de la tierra, donde todos disfrutarán de felicidad celestial con su Señor, estamos hablando del rapto, del arrebatamiento. Mateo 24, 36, 42. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El apóstol Pablo describe el regreso del Señor como un tiempo de juicio e ira para los impíos en 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Tenemos testimonios de hombres de Dios que fueron arrebatados. Felipe fue arrebatado. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. También Enoc fue arrebatado. En Génesis 5:21 al 24. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El cuerpo de la humillación nuestra será cambiado. La venida de Cristo se divide en dos fases. El intervalo entre los dos es el tiempo cuando el mundo experimentará la gran tribulación, implicando el reino del anticristo y el derramamiento de la ira de Dios sobre los injustos. Daniel 12:1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:10 al 13. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 12. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está claro que la iglesia será raptada antes del período de la gran tribulación.
El hombre de pecado, el anticristo, está siendo restringido por el poder del Espíritu que obra por medio de la iglesia verdadera. Solo cuando la iglesia sea llevada por el rapto, este hombre podrá aparecer públicamente. Los creyentes reciben las instrucciones que deben esperar de los cielos a su Hijo, no la gran tribulación. Los cristianos debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo con oración, ayuno, estar preparados como las 10 vírgenes. Nosotros los cristianos no esperamos la gran tribulación para vivirla aquí en la tierra. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor nos libra, no vamos a pasar por esa gran tribulación. Gloria a Dios, por eso es que tenemos que estar preparados en el nombre de Jesús. Cuando las señales del fin sean evidentes, deben erguirse y levantar su cabeza los cristianos en expectación de su redención, no de la gran tribulación. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las señales de la venida del Señor se manifestará antes de la llegada pública. No tienen que ser cumplidas antes del rapto. Mientras los cristianos esperan con alegría la venida del Señor, recordamos la palabra de Pablo y Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviremos en este siglo sabia, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:11-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta ha sido la teoría de lo que es este acontecimiento que esperamos los cristianos, el arrebatamiento, donde todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que estemos sellados con el Espíritu Santo y mantengamos una relación de pureza, de amor, de obediencia, de solidaridad con nuestro Rey que viene, Jesucristo, vamos a desaparecer de esta tierra. Ese es un acontecimiento que en estos últimos tiempos los cristianos tenemos que recordárselo a los jóvenes, a la nueva generación, que Jesucristo viene, así como se fue en las nubes, Él volverá. ¿Cuándo volverá? Dice que nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Ni siquiera Jesús, ni siquiera los ángeles saben cuándo va a ser el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo sabemos que cuando Él se fue dijo: yo me iré y les prepararé un lugar, les prepararé morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. Recordamos que cuando Jesucristo subió y desapareció en las nubes, 2 ángeles que estaban allí reiteraron que así como Él se fue, así vendrá. No va a venir un espíritu, no va a venir algo etéreo, va a venir de nuevo el mismo Jesús que se fue a preparar lugar para nosotros, mesas, Él mismo vendrá. Lo que tenemos que saber que en estos momentos donde casi todas las profecías se están cumpliendo, donde vemos las señales en Jerusalén y en toda la tierra, terremotos y todos estos acontecimientos que son señales de los últimos tiempos, nos advierten que Jesucristo, su venida invisible, donde todos los cristianos, los muertos en Cristo y los que estemos vivos en el nombre de Jesús, como decía Pablo el apóstol, seremos arrebatados, seremos unas personas que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y Dios nos dará un cuerpo eterno, incorruptible. ¿Cuándo será ese acontecimiento?
antes de la gran tribulación. Nosotros los cristianos no vamos a ver al anticristo. El anticristo viene inmediatamente que la iglesia sea arrebatada. ¿Qué va a suceder aquí en la tierra cuando desaparezcan todos los cristianos? Va a haber un caos, porque en todos los lugares, en todos los países donde se haya predicado el evangelio de Jesucristo y esté la iglesia esperando al Señor, allí unas personas, niños, jóvenes, viejos, adultos, pastores, se irán, se desaparecerán, y todo aquel que quede en esta tierra va a comenzar a vivir la gran tribulación. Si nosotros pensamos que en estos tiempos vivimos momentos difíciles, eso no es nada para lo que va a venir. Porque recordemos que cuando vino el juicio de Sodoma y Gomorra, Dios envió unos ángeles para que sacaran a Lot de ese lugar de Sodoma y Gomorra, porque allí lo que venía era fuego y azufre, muerte. Dice que lo que va a venir sobre la tierra es como nunca antes se había visto, y va a terminar con una división del monte de los Olivos dividido en dos, un terremoto como nunca lo ha habido en la tierra. Así que esto se los estoy diciendo precisamente no porque fue una idea mía. El Señor me habló en sueños sobre el arrebatamiento y me mostró precisamente lo que sentían las personas cuando se quedaban aquí en la tierra. Es horrible que ver una persona que tú amas, que se desaparece y que tú sabes que es cristiano. ¿Dónde está? Si en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, yo vi cómo esa persona se desapareció de mis ojos y lloraba y gritaba, ¿dónde está esa persona que se desapareció? Y en la noche yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es esto que acabo de ver? Y Él me dijo que era el arrebatamiento, que se acerca, nadie sabe el día ni la hora. El Espíritu Santo nos advierte para que estemos preparados, para que estemos orando, velando. Así que el tiempo cronológico, nadie sabe cuándo va a ser el día y la hora, pero sí sabemos que las señales están dadas para que el arrebatamiento de la iglesia se acerque. Muchos están esperando el tiempo del fin, cuando venga el anticristo, pero nosotros los cristianos tenemos que estar preparados ya, porque nosotros seremos hijos de Dios que iremos a la presencia de Jesucristo y estaremos preparándonos allí con las cenas del Cordero, toda esa maravilla para venir después con Cristo a sacar al enemigo de esta tierra. Ese enemigo lo va a sacar solo nuestro Señor Jesucristo en la gran batalla, cuando los hijos de Dios vengan con el Señor. Y lo importante que tenemos que saber nosotros los que estamos aquí en la tierra, que Dios hablará con voz de arcángel, con voz de Dios, con trompeta de Dios, y a la final trompeta se va a escuchar una trompeta, y todos los cristianos, primeramente los que murieron en Cristo, resucitarán primero, irán a las nubes donde está Jesús. Jesús en ese momento no va a pisar la tierra, solo los cristianos subiremos en las nubes. Primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que estén vivos o estemos vivos seremos transformados inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos y hacia el cielo, en el nombre de Jesús. Estos acontecimientos que estamos viendo en la tierra no son nada para lo que ha de venir. Así que este mensaje es para ti, amigo, amiga, hermano. Si no has aceptado a Cristo, hoy es el momento de aceptarlo. Repite con fe estas palabras. Busca tu Biblia, busca un lugar de oración, busca gente que te enseñe. Por eso es que las vírgenes les dijeron a las otras, busca quien te venda, busca quien te dé la palabra. Todavía hay aquí personas
que te predicamos la palabra. No sabemos si cuando el Señor levante la iglesia, la Biblia quedará aquí en la tierra, si estos videos quedarán en la tierra para los que van a pasar la gran tribulación y van a tener que, para salvarse, luchar contra el anticristo y morir con las cabezas cortadas. Es terrible lo que estoy diciendo, pero así ya lo estamos viendo en estos momentos, como a los cristianos los sacrifican, le cortan las cabezas, persecución, les queman sus iglesias. Eso no es nada para lo que el enemigo va a hacer con los cristianos, y solo se salvarán los que renuncien a su vida para salvarlo y vayan al trono blanco, donde Dios les hará un juicio por sus actos, por sus acciones, un arrepentimiento en la carne. Si es difícil arrepentirse ahorita con la ayuda del Espíritu Santo, cuánto más difícil será cuando ya el tiempo de la gracia se termine y vaya la gracia a los hijos de Jerusalén, cuando se le abran los ojos y sepan que al que inmolaron era el Mesías, y que ese Mesías que se les va a presentar a ellos va a ser el anticristo. Eso es lo que sucederá en los últimos tiempos. En el nombre de Jesús, repite estas palabras: Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo, salva desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y si he pecado te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo, Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Escribe tu nombre si aceptaste a Cristo como tu Salvador. Aquí en este chat, escríbelo para que quede como testimonio de que tú quieres la vida eterna con Jesucristo. Amén, amén y amén. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal. Zuleima en Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo, ayúdame, compártelo.